El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, descansaba en su mansión ubicada en la Isla Dorada de Cancún. Ya no podía caminar por el muelle por las mañanas como solía hacerlo. Su salud, deteriorada por el trajín de sus 85 años llenos de aventura, lo obligaba a quedarse en la cama. La diabetes, un Parkinson en pleno nacimiento y una enfisema pulmonar no le permitían salir a disfrutar de los espléndidos atardeceres. Sin embargo, sí se mantuvo en contacto con sus fans gracias a las redes sociales. Sus hijos y su esposa, Florinda Mesa, lo acompañaron en todo momento. Antes de darse la triste noticia de su deceso, él mismo tuvo que desmentir en diferentes oportunidades su supuesta muerte. Aquel viernes, a las 2:30 de la tarde, el artista mexicano dejó de respirar a causa de una insuficiencia respiratoria ligada a una falla en su corazón. Sí, aquel enorme personaje que conocíamos como Chespirito había muerto. Si bien él abandonaba la vida, sus personajes más famosos entraban en ese mismo momento al podio de la inmortalidad. Roberto Gómez Bolaños se fue luego de haber disfrutado de una vida increíble, llena de sueños cumplidos y de haber nutrido con fantasías y risas el imaginario de millones de niños y adultos. Justamente, eso veremos a lo largo de este emotivo video, por eso te recomiendo que lo veas hasta el final, y si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. Dicho todo esto, comencemos con su historia, sus trabajos y las curiosidades de su existencia. Pues bien, síganme los buenos. Para eso, y como siempre te digo, viajemos un poco en el tiempo. Vamos a ubicarnos exactamente en el día 21 de febrero de 1929. Desde sus primeros minutos en este mundo, Roberto Gómez Bolaños tuvo que luchar por su vida. Y es que su madre Elsa Bolaños Cacho Aguilar tomó por error un medicamento para aliviar la gripe que puso en riesgo su embarazo y su integridad. Cuando el médico le recomendó realizarle un aborto por precaución, ella se negó. Y de esta forma es que el pequeño gran héroe nació, pero no sin algunas complicaciones. Sin embargo, rápido se antepuso ante todas las adversidades. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue un talentoso ilustrador, aficionado a la pintura, el teatro y la música. Su ritmo de vida lo llevó a una muerte prematura causada por un derrame cerebral cuando Roberto apenas tenía 6 años de edad. Durante su infancia estuvo acompañado por el miedo, a tal punto que ni siquiera podía asomarse debajo de las camas. Con el paso de los años, lejos de superarlo, aprendió a vivir con eso. Diría en una entrevista ya de grande que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien, a pesar de sentirlo, hace todo por superarlo. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe. Mucho antes de convertirse en el adulto que interpretaría a un niño que vivía en un barril, fue muy bueno para las peleas a puño limpio. Según su biografía, él siempre peleaba durante los inicios de curso. Esa era una buena forma de contrarrestar su baja estatura. Y es que si pegaba primero, ya sabían con quién no se tenían que meter. Y si a pesar de todo alguien lo hacía, se encargaba de darle una paliza. Es que aún faltaba para que llegara a la conclusión de que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Pero bien, esa habilidad para las peleas casi siempre ganadas lo llevó a entrenar boxeo. La gran actividad física y los puños cada vez más curtidos debían ser ocultados de la madre que odiaba la violencia. ¿Aquello lo detuvo? Pues claro que no, y es que lo que Roberto tenía de pequeño también lo tenía de explosivo. El primer año que compitió salió subcampeón y al año siguiente se hizo con la medalla del primer puesto. Pero seguramente, si se hubiera cruzado con Don Ramón en algún ring, aquel combate habría estado reñido. Pero no a patadas. Esto es boxeo, no pelea de mulas. Ah, bueno. Pero bueno, no nos desviemos del tema. El afán por los golpes se apagó con el fútbol. En ese deporte también era muy bueno. Muchos de sus allegados comentaban que, de no ser por su baja estatura, podría haber sido un deportista de élite. Para ese entonces, con una destreza natural, se dedicó a entrenar otra faceta, la artística. Sí, la escritura era y fue uno de sus pilares fundamentales. Todo lo que estaba escrito por sus manos era una llave que lo ayudaba a abrir las puertas hacia sus sueños. Y fue así hasta el último día. En su grupo de amigos era el líder por naturaleza. Él era el que escribía las canciones para los festivales de la colonia de verano y leía extractos de cuentos a sus más cercanos. Otra de sus aptitudes era la ilustración. Se la pasaba dibujando y eso fue un factor importante en su adolescencia. Sin embargo, y a pesar de todo, algunas noches las pasaba mirando el techo con preocupación, y es que aún no terminaba de encontrar su rumbo, y sin querer queriendo, de a poco estaba forjando su camino. Ansioso por encontrar su lugar en el mundo, Roberto aplicó su buena mano para el dibujo y su facilidad para las matemáticas y se decidió por estudiar ingeniería. Un tío muy querido por él había seguido el mismo oficio y aquello lo entusiasmó por un tiempo. Fiel a su espíritu perseverante, obtuvo el título de ingeniero en la UNAM, pero nunca lo ejerció. Nuevamente, florecían los dilemas, y es que la ingeniería era atractiva, pero le resultaba un tanto monótona. Por eso, Roberto suspiró en más de una ocasión, preguntándose si solo se tenía que limitar a eso, o habría algo más. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Un día vio un anuncio en el periódico y de repente se le encendieron todas las alarmas. Y es que una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en la radio y televisión. Sin esperar demasiado, pero poniendo lo mejor de sí, como de costumbre, Roberto se presentó y se encontró con una larga cola donde los aspirantes a productores buscaban trabajo. Pero antes de desanimarse se dio cuenta que había otra fila mucho más corta donde buscaban escritores. ¿Tenía que apostar entonces a las letras? Tomó aquello como una señal. Así fue entonces como empezó a trabajar en los medios audiovisuales. La historia de la televisión mundial cambió ese mismo día. Roberto comenzó escribiendo algunos comerciales. Con una fascinación que antes no había sentido por el trabajo, mejoró en cada entrega hasta que llegó a ser una revelación. En otras palabras, se pasaba casi todo el día con lápiz y papel en mano, desbordando imaginación, llenando hojas y hojas de historias. Nacía así su sentido del humor característico. Después, le pidieron escribir libretos para la radio, siendo la voz de los comediantes que no conocía personalmente. Aquel cambio laboral fue el primer paso que le dio un giro completo a la trayectoria de su vida. Llegando así al año 1948, Roberto tuvo su primera incursión en la televisión, escribiendo los guiones para Viruta y Capulina. Sí, dos grandes reconocidos cómicos mexicanos. Los dedos, impulsados por su mente indómita, eran acariciados por la fama. Cada vez estaba más cerca del estrellato, pero para eso faltaban algunas interesantes situaciones. Para ese entonces, Roberto ya se había casado con la argentina Graciela Fernández, y gracias a su nuevo sueldo pudieron mudarse a un lugar mejor. Fue en ese hogar donde la familia creció. Con el paso de los años llegaron sus 5 hijas y un hijo varón.
Los chistes de Roberto Gómez Bolaños ya tenían su firma, pero todo se incrementó cuando se presentó en el set de grabación de Viruta y Capulina. Mientras preparaban el programa en vivo, uno de los actores se ausentó. Esa ausencia sería un hito en la televisión mexicana. Y es que los miembros de aquel equipo de rodaje le preguntaron a Roberto si podría hacer una pequeña aparición. El hombre no lo dudó. Ahí, el inquieto escritor mostró que podía actuar y lo hizo de una forma sobresaliente, dejando a todos maravillados. Desde su primera aparición frente a cámaras, dejó una huella que hasta el día de hoy es imborrable. Avanzando hasta el año 1958, nos encontramos a un Bolaños que escribía la adaptación para la película Los Legionarios. Fue en ese momento cuando el director Agustín Delgado se le acercó con uno de sus guiones en la mano y lo comparó con William Shakespeare, solo que más pequeñito, mejor dicho, Shakespearito. El mexicano le dio su toque y modificó ese halago para convertirlo en lo que hoy es su firma mundial. Sí, estamos hablando de Chespirito. Para ese entonces era un éxito en el cine, pero también en la televisión, siendo partícipe de los dos programas que lideraban el rating en su país. Tal fue su conquista y contundencia en el programa de Capulina que tuvo que retirarse por pedidos del otro cómico. Y es que no le tenían paciencia, y la verdad es que también le tenían algo de celos. Pero antes de irse, pidió que su crédito de guionista en pantalla fuera del mismo tamaño que el de Capulina, y lo logró. ¡Claro que lo logró! Era para ese entonces el niño mimado del estudio. Durante el año 1968, Roberto Gómez Bolaños renunció definitivamente a seguir escribiendo para otros. Después de 15 años prolíficos, la incertidumbre en su profesión se hacía palpable. Además, en lo personal, tenía que superar otra gran pérdida. Sí, su madre moría de un fulminante cáncer de páncreas. Por eso, otra vez, llegaron las noches de mirar el techo y pensar, ¿se había agotado su suerte? ¿Se había estancado su talento? Claro que no. El momento que lo cambiaría todo estaba a la vuelta de la esquina, más precisamente en una vecindad. Y ya para 1968, Chespirito fue invitado a colaborar para el famoso Canal 8. Allí creó su primera serie cómica llamada El Ciudadano Gómez, pero no tuvo una gran repercusión. Pero como ya era un cotizado guionista, ya para 1969 le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna. Pero lo que al inicio eran unos minutos, al año siguiente se convirtió en un programa completo llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde los personajes leían supuestas cartas enviadas por el público y las contestaban con bromas y alusiones de la actualidad. Los integrantes principales eran Roberto Gómez Bolaños como el Dr. Chapatín, Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Como buen creativo que era, no se quedó solo con lo que estaba funcionando, sino que siguió sacando personajes de la galera. En un momento de gran lucidez, llegó quien lo catapultaría en su carrera. Sí, el Chapulín Colorado. ¡Más ágil que una tortuga! Con sus antenitas de vinil, el chipote chillón y un corazón con las letras CH. Además, tuvo frases que fueron fríamente calculadas para quedar grabadas en la sociedad. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Aunque la mona se vista de seda, no le hace al monje. No. Como dato de color, Roberto Gómez Bolaños siempre utilizaba la CH para los nombres de sus personajes. Por ejemplo, el Chompiras, el Chavo, la Chilindrina, Chaparrón Bonaparte, la Chimoltrufia y el Chanfle. Según él, utilizaba esas letras porque decía que siempre creaba personajes muy chingones. En ese entonces, todo marchaba muy bien. Pero Rubén Aguirre, más conocido como el profesor Girafales, se fue a otro canal. Es allí donde Chespirito tuvo que pensar qué debía hacer con su programa,
y bajo presión presentó el acto de un niño pobre que tenía un problema con el vendedor de globos de un parque. El público respondió de muy buena manera. De esta forma llegamos al año 1971, donde nació uno de los niños más queribles por la audiencia mundial y el programa con más trascendencia en la historia de la televisión mexicana. Sí, obviamente estamos hablando del Chavo del Ocho. Acompañado por María Antonieta de las Nieves, el propio Rubén Aguirre y el increíble Ramón Valdés. Al tiempo se sumó al reparto el insuperable Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelina Fernández y Florinda Mesa, con quien más adelante tendría una historia de amor e infidelidad. Pero bueno, vayamos de a poco. El programa tuvo un impacto enorme en México y América Latina. El tímido niño pobre llegaba a cada país para mostrar su potencial y dejaba sus invaluables enseñanzas en cada hogar, ganándose el corazón de todos. Una de las características del Chavo del Ocho fue que los actores podían aportar a los guiones, en conjunto a Bolaños, lo que hacía un trabajo fluido y divertido. Así como antes se había fijado en su propia infancia, ahora con un grupo de personajes debía fijarse en otras personas. Es ahí donde entraron en juego las actitudes del día a día de sus hijas. Copió algunos comportamientos y los modificó para crear una batería de personalidades inigualables. Aquello hizo explotar a los actores y actrices para que se destacaran de manera singular, cosa que luego lo complicaría, ya que posteriormente muchos hicieron su propio camino. Una curiosidad fue que la comedia se llama El Chavo del Ocho porque se transmitía por Canal 8 de México. Luego de la fusión Chespirito, tuvo que buscar alguna excusa rápidamente para el 8, por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8. La fama ya era palpable, lugar donde viajaban, lugar donde los fanáticos los seguían como si se trataran de rockstars, a tal punto que en varias oportunidades tuvieron que esconderse para que no los siguieran. Es allí donde entendieron que su vida podría correr peligro y se manejaron con más prudencia. Para ese entonces, las giras empezaron en el interior de México, pero luego se movieron por toda América Latina. De esta forma, embriagado por la popularidad y los constantes viajes, Roberto Gómez Bolaños se distanció de su hogar y las tentaciones se hicieron notar. Su esposa, Graciela, sabía que él le era infiel, pero nunca sacó a la luz los problemas de la pareja. Cuando estuvieron distanciados, Florinda Mesa y él se acercaron hasta que se enamoraron. Al inicio lo hicieron discretamente, pero cuando la historia salió a la luz, la mujer fue atacada en todos los medios. Para ellos, era una persona malvada, una roba maridos. Pero la vida de Florinda Mesa es digna de otra historia aparte. Con esta nueva faceta amorosa, las giras tomaron otro impulso. Él estaba renovado y además de amantes, era un gran equipo de trabajo. Televisa quería aprovechar su popularidad para lanzar una película, pero él no quiso hacer algo referido al Chavo o el Chapulín Colorado y se apoyó en el fútbol. Los productores al principio lo dudaron, y es que ¿por qué no apostar a lo que ya sabían que funcionaba? Pero Roberto Gómez Bolaños fue duro con su decisión. Él no quería estar atado a un éxito, él quería seguir creando. De esta forma nació la película El Chanfle, utilizando los mismos actores de la serie, pero en papeles totalmente distintos. ¿Fracasó el producto como temían algunos? Todo lo contrario. El éxito fue instantáneo y le pidieron hacer una segunda parte, cosa que aceptó orgulloso. Sin embargo, a pesar de estar en la cima de su carrera, las complicaciones empezaron a producirse. Y es que años y años de trabajo en un mismo set hizo que los miembros del elenco del Chavo empezaran a sentirse agobiados. Sí, la bonita vecindad se llenaba de tempestades. Algunos de los personajes icónicos desertaron del programa, como fue el caso de Carlos Villagrán, quien hacía de Kiko,
Chespirito no se lo tomó bien, pero no pasó a más de una discusión. Pero la pérdida más significativa del elenco fue sin duda la de Ramón Valdés, quien moriría debido a un cáncer de estómago consecuencia de sus años de excesos. Ramón tuvo una historia de vida increíble, llamativa y con un final doloroso. En este mismo canal vas a poder encontrar un informe completo sobre su vida y cómo fueron los días previos a su muerte. Pero bien, continuemos. En 1992, Roberto dejó de lado el cine y retomó la escritura para teatro. Al poco tiempo creó la obra 11 y 12, con la cual logró más de 28.000 funciones. También incursionó en el género de las telenovelas y algunos temas musicales. Pero antes de que su programa cumpliese los 25 años, lo llamaron los directivos de TV Azteca y le dieron un cierre abrupto a Chespirito. Sí, para todos, aquel triste momento había llegado, y el Chapulín y el Chavo se tomarían un merecido descanso. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Y es que ya para sus 66 años ya no le era posible hacer las mismas caídas y piruetas, y además que cada vez eran más notorias las ausencias de su elenco en pantalla. Sin embargo, el programa siguió retransmitiéndose en al menos 10 países y así tuvo su récord mundial de 40 años ininterrumpidos al aire. Sin lugar a dudas, fue un creador incansable que aprovechó cada momento creativo de su vida. Roberto Gómez Bolaños logró marcas históricas en el cine y en el teatro mexicano. El 29 de marzo de 2012 le hicieron un gran homenaje en vida en el Auditorio Nacional, que fue transmitido en más de 17 países de manera simultánea. Sus últimos meses estuvo muy enfermo, pero según su hijo, el cómico se mantuvo activo en su escritura. Su esposa también reveló que desde el momento que Chespirito le pidió hacer su testamento, su vida cambió porque sabía que la enfermedad lo estaba superando. Aquel entonces fue el inicio de su despedida. El 28 de noviembre de 2014 se iba el padre de uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión latinoamericana. Luego de varias noticias falsas, su deceso fue confirmado vía Twitter por Florinda Mesa. Esta vez no es un rumor, un invento, una broma. Se ha muerto mi esposo, Roberto Gómez Bolaños. Te amo, mi vida. Al otro día, los restos del cómico fueron transportados en un carro fúnebre blanco desde su mansión hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado. Viajó hasta Televisa América, celebra a Chespirito. El domingo 30 de noviembre de 2014, el mundo miraba hechizado la colorida despedida del cómico. Hoy en día Chespirito no se hace extrañar porque sus creaciones siguen abrazando los televisores de las familias de todo el mundo. Sus series fueron exportadas a más de 25 países. Y es que Roberto Gómez Bolaños fue tan multifacético como todos los personajes a los que creó. Vivió más de una vida y solo en una de ellas encontró un final. Sí, sin lugar a dudas, cambió a todo un mundo que no contaba con su astucia. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y nuevamente te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!